Bueno, hola a todos. Gracias por estar ahí, por haber visto la película, seguir ahí. Eh, bueno, la verdad es que todo parte de cosas más o menos personales. Yo viví en este lugar, en la comunidad ecológica de Peñalolén se llama. Ujú. Cuando tenía 4 años, volvió la democracia a Chile, después de muchos años de dictadura, y mis papás, mi mamá es actriz, mi papá era bastante alternativo, construye casas, no sé, como que, y ellos decidieron, por diversas razones, moverse a este lugar que se llama, que en ese minuto era muy distinto además, básicamente era un barrio como a los pies de la cordillera, en Santiago, pero a las afueras de Santiago, Ya. eh, donde habían terrenos baratos, como que unos amigos de mis papás habían encontrado este lugar, parecía bonito, era como cerca de Santiago, era barato, y mis papás compraron un sitio en este lugar y nos fuimos a vivir ahí. Y esto, yo era muy chica, tenía 4, y coincidió con la llegada de la democracia. Entonces, siempre me acuerdo que fue un verano que nos movimos para allá, la casa estaba todavía en construcción, y nos fuimos a vivir a este barrio, que más que un barrio en realidad era como un sitio con un par de casitas, no había más de 10 familias viviendo ahí, con casas en construcción, cerca de la naturaleza, y yo terminé viviendo 20 años de mi vida en este lugar. O Mm. sea, desde que tenía 4, después viví la adolescencia, y finalmente me fui como a los 20 años, 20 y tantos. Entonces, de ahí parte la película. Yo creo que nunca decido mucho qué película voy a hacer, como que era muy obvio para mí que iba a ser una película en ese lugar. Yo creo que lo más, no sé si la palabra es autobiográfico, pero lo más personal de la película tiene que ver con el espacio, con ese barrio, con mis memorias, Ujú. y después, bueno, no sé, está todo el tema de la vuelta a la democracia, y yo pensé como punto de partida de la película que me interesaba mucho ver esto como desde los adolescentes también, como pensar, es una película vista desde los niños, desde los adolescentes, pero también sobre un periodo de adolescencia de Chile, como un periodo muy, muy de transición. Entonces, me gusta pensar que es una película como de transiciones en todo sentido, como de la transición de Chile, Ujú. del dolor que eso significa, como también, como qué es la adolescencia, es adolecer, es un dolor, es como pasar de un estado a otro, aprender a dejar algo atrás. Bueno, recién vieron esa escena de la última escena, que yo siento que tiene mucho que ver con eso, con Clara soltando, ¿no? Como diciendo, bueno, hay algo que soltar, es como el dolor que significa dejar algo atrás, y el dolor también que significa como una nueva libertad, como aprender a vivir en una nueva libertad. Ujú. Eso. No, buenísimo. Y una cosa que es muy interesante que ya nos explicarás un poco más, pero ¿cómo ha sido esta de soltar también, pareciera soltar el guión en el lugar y dejar que las cosas sucedan de alguna manera? Porque no es visible el guión, es una manera de filmar muy, muy interesante en el que se diluye toda estructura de guión, y más está como toda la construcción de la escena, el desenvolvimiento de los personajes está sujeto a un entorno. Entonces, ¿cómo es más o menos este proceso de trabajo? Es curioso porque hay un guión muy trabajado también. Es un guión que yo trabajé por harto tiempo, pero quizás tiene que ver con que no me gustan las películas donde puedo ver un guión, como tenía muchas ganas de que se sintiera algo vivo. Entonces me planteé desde el comienzo cómo hacer para que quizás lo que había que hacer era como hacer una nueva comunidad, que es la comunidad del rodaje, la comunidad de los actores, de habitar nuevamente ese espacio, para retratar otra comunidad. Ujú. Y también pienso que, o sea, la película para mí trata de retratar una vida que me tocó, donde los límites no eran muy claros, donde estábamos muy en contacto con la naturaleza, donde habían como nuevas estructuras después de una dictadura tan establecida,
esta era como una libertad que encontraron estos jóvenes artistas o más, un poco más progre de la época para vivir, y yo siempre pensé que la película tenía que ser parecida a esa vida, como que yo no podía hacer una película tan como Como cuadrada externa. y que respondía a estructuras como convencionales, si es que mi objetivo era retratar una vida no convencional. Entonces, me gustaba esta idea de que era un poco como quizás muy ambiciosa, pero como que tenía estas ganas de retratar un estado colectivo, que era como un sentimiento colectivo, un estado donde no había solo un personaje protagónico, por ejemplo, y donde la libertad de ese perro tenía que ver con el sentimiento de Sofía y de Clara, y que podíamos saltar como de una cosa a otra. Entonces, fue súper desafiante para mí, porque yo venía a hacer cosas más estructuradas, y en este caso quise hacer una película libre. Entonces, eso era difícil también, porque era como, ok, la regla es que no hay regla también. Entonces, hay un guión, pero también nos podemos dar algunas libertades. Quiero filmar de cierta forma, pero a veces quiero estar más libre. Eh, Fue como un ejercicio para mí como de libertad. Y Sí. la verdad es que sí, pero también si uno lee el guión y ve la película, no es tan diferente. Eh, yo no quería que se sintiera como un guión interpretado, como una película bien actuada, como que quería encontrar algo que estuviera vivo, aunque fuera imperfecto, que estuviera más vivo, y, y quizás en ese sentido como que lo que me interesaba más no era documentar un periodo de tiempo en particular, como que la gente dice, no, porque es la vuelta a la democracia, y en realidad la gente se puede sentir frustrada, porque es como, bueno, pero no vimos eso, pero Claro. no estaba en la película. Justamente lo que yo quería quizás era como tratar de documentar o de como encapsular emociones de esos personajes, como el sentimiento de esa época, eh, esa quizás transición en Sofía, en Lucas, en esa misma comunidad también, como colectivo, una comunidad que está ilusionada con un cambio, como que dice, sí, nos vamos a ir de la ciudad porque esto va a ser más libre, esto va a ser más comunitario, esto va a ser más luminoso, que es como parte un poco de la película, y darnos cuenta que tampoco uno se puede escapar tanto de lo humano, ¿no? Como que finalmente igual se quema todo, porque cuando hay una escasez, uno Claro. le roba al vecino, o se mete con el marido de la otra, entonces, nada, me gustaba como esa complejidad un poco desilusionada de que... Claro. Y eso es bien interesante también, ya entrando poquito a poquito a los actores, que después quiero ir con Antar. Es Sí, yo, como, yo escucho todo y veo todo, pero no, mi cámara se desactivó. no, tranquilo, No, ya sabemos que estás ahí. perdón, Eh, antes de que sigas, Diego, creo que se acopla un poquito a una pregunta que nos lanza uno de los espectadores, que ok, es por favor. primero, que pregunta cómo trabajaste la memoria propia para recrear ese espacio, cómo fue la comunicación con el departamento de arte, por un lado, y por otro lado, Diego Espinosa tomó la peli y si hay alguna forma de comprarla. Así que creo que ahí enganchamos las dos de una. Qué buena onda, me alegro que te haya gustado. Hay unos DVDs nuevos, pero ahora con estos problemas de virus no sé cómo se pueden mandar, pero tenemos DVDs en Chile, así que de repente más adelante el correo electrónico de la productora es Cinestación, se llama la productora, entonces info@cinestación.cl, y de repente nos pueden escribir ahí si alguno quiere un DVD, y tratamos de mandarlo. Y fue bien interesante lo que pasó como con el espacio y con mi memoria, porque yo escribí, o sea, para mí, porque yo escribí un guión, como a ver, yo escribí un guión pensando, imaginándome, recordando los espacios de mi infancia, esos caminos, unas casas en particular, un lugar que después se transformó mucho. O sea, yo cuando llegué a los 4 años habían 10 casas, no habían rejas, era como súper silvestre el ambiente. Y cuando filmamos la película, esa misma comunidad tenía 400 casas,
y está lleno de rejas y está súper cambiado. Entonces, una de las cosas que yo me planteé como limitación, es que le dije al departamento de arte, me gustaría que la directora de arte se llama Estefanía Larraín, y había trabajado antes conmigo en Después a Domingo también, es muy, muy seca, muy capa, talentosa, no sé cómo se dice en Bolivia. Capísima. Capísima, es una genia. Entonces, fue bonito porque yo le dije, ¿sabéis qué? Para mí es súper importante que filmemos la película en este mismo lugar. Porque para mí lo más personal tiene que ver con volver a la comunidad ecológica y tratar de hacer la película en ese mismo lugar. Porque otra posibilidad era ir a buscar otros sitios que se parecían más a mi memoria de infancia. Lugares con más silvestres, con casas en construcción. Entonces decidimos tener como limitación filmar la película en la misma comunidad. Entonces, finalmente el arte fue bonito porque fue como encontrar los rincones que podían resultar como parecidos al pasado, buscar los caminos que todavía no estaban tan intervenidos, buscar las casas que se parecían a las casas de esa época. Estábamos de esta idea como de construir las casas, como que encontrábamos casas, pero de repente había que ensuciarlas, o había que tapar que tenían electricidad. O, por ejemplo, en la casa de Clara, que es la casa que está en construcción, de la niña más chica, nunca encontramos una casa como la que yo quería. Yo me imaginaba estas casas como construidas de adobe, con madera, y no existía, porque ahora están construyendo casas con metal, tienen como otra forma. Entonces, finalmente esa casa tuvimos que construirla. Entonces encontramos un sitio, como un sitio vacío, donde están los caballos y no sé qué, y ahí construimos esta casa en construcción, que fue como un set. ¿Y qué más? Y yo creo que también me había pasado también en mi película con Estefanía, que la idea no es como reconstruir una época, a mí no me interesaba como tratar de que todo fuera fiel al año 89. Creo que se trata como de construir otro tiempo, pero es otro tiempo que también está mirado desde el presente. Entonces, el arte tiene esa libertad y la música tenía esa libertad de decir, bueno, que sea como entre el 89 y el 90 y tanto, como que no me importaba tanto como la precisión histórica, porque yo creo que eso es lo bonito del cine, que uno puede inventar un tiempo, como que no tiene por qué ser un retrato exacto de una época, ni es más bien como la mirada nostálgica desde ahora hacia el pasado, y eso permite un montón de libertad, en el que era más bien como pensar cómo queremos los espacios, cómo es el vestuario. Y una cosa que para mí era súper importante en el arte y en la película en general, era como esta idea de que no había, como que lo humano y lo vegetal, o lo humano y la naturaleza estaban tratadas como desde como una misma jerarquía. Entonces, una de mis primeras imágenes de la película era como esta casa sin paredes, donde quizás los animales están adentro de la casa, o quizás el baño está afuera. Entonces, eso fue como una especie como de leitmotiv para el arte, en que no había muchos bordes, en que como que todo era... Entonces los niños también podían escuchar las conversaciones de los papás, había una cosa como que no habían unos bordes muy precisos, de género también, de género, de generaciones, de animal, humano, como que me gustaba esta sensación como de un ecosistema en el que, no es guión, pero es como un ecosistema en el que el padre se enferma porque hay un caballo en el río, que esa agua se contamina, entonces había como toda una cosa como unida. Orgánica, ¿no? Sí, Sí. es muy interesante también cómo es el tratamiento de la fotografía, ¿no? Bueno, has trabajado con el Inti Briones, que es un gran fotógrafo, gran persona, un buen amigo. Y cómo se logra también ese ritmo, ¿no? Esa cadencia está también planteada. Y es también muy interesante. Bueno, quiero pasar con Antar, ya que lo tenemos acá, que ha sido una linda sorpresa que nos acompañe. Es como tú, Antar, te has sentido en un guión que plantea tantas aperturas, ¿no? Que no tiene tanta línea tan definida, pero también está muy centrado en pequeñas reacciones, en pequeños gestos, en el cúmulo de pequeñas cositas que van dibujando un personaje, o tu personaje en este caso, ¿no? ¿Usted me ven a mí? Sí, a ti, Antar. ¿Sí me ven a mí? No te veo, no te vemos. Ah, Te escuchamos. pucha, me gustaría poder verme.
Dame un A ver. segundo, ahora te habilito, quizás... Bueno, pero no importa, la cosa es que, bueno, así como dijo la Dominga, que para ella crear todo el guión y jugar como con ese espacio tan familiar en el que se sentía como no ajena, sino que muy, muy de su recuerdo, de donde ella es, con la gente con la que estaba. Ese juego como que existía de la misma manera en nosotros. Por lo menos yo también viví toda la comunidad y sigo viviendo en la comunidad todavía. Y era un espacio en el que quizás no tenía, ¿cómo decir? Todos los amigos de la película de mi personaje son mis amigos en la vida real, entonces nosotros estamos como en esa improvisación, en eso tan natural, como que no estamos en ningún momento fuera de nuestro lugar, ¿no? Como que la película era igual de íntima para nosotros que para la Dominga, solo que en distinta manera. Grabamos en nuestros patios prácticamente, casas que habían sido de toda la vida y siguen estando ahí. Entonces nosotros nos encontramos en nuestra intimidad también un poco, entonces eso nos permitió mucho más la naturalidad en nuestra relación, en nuestro convivir, en nuestras actuaciones. Como que no Cantar, estábamos perdón, haciendo... Ujú. ya puedes activar tu camarita. A ver, Ahí Ay, va. Ahora sí te vemos. ahí sí. Entonces, bueno, para nosotros fue igual de cómodo, por decir. Y yo pensaba como, si uno hace una película como tan íntima, digamos, tan de uno, ¿cómo no hacerla, cómo no hacerla con tus memorias, digo, con lo que tenéis más cerca? Porque es como que tendréis la ambición de tener algo tan lejos, en un lugar tan lejos, como ponerse como una producción tan distinta, teniendo estos lugares, teniendo esta gente, como es lo más sincero, es lo más como honesto, ¿no? Como que es muy... Y eso se nota mucho en la película, como que es como si, casi como muy, muy íntimo. qué bonito, qué lindo. Y ahí vuelvo a ti, Dominga, si nos puedes contar cómo ha sido precisamente este proceso del casting, ¿no? Porque el casting es muy preciso, tiene características muy puntuales que seguramente están en el rigor del guión que nos habías contado, pero también son muy determinantes en las edades que eliges, la fisionomía también, ¿no? Y la gestualidad de cada personaje, ¿no? De Sofía, por ejemplo. Entonces, si nos puede contar cómo ha sido el proceso de casting. Sí. O sea, yo creo que para mí el casting siempre es muy clave, ¿eh? Yo creo que yo tenía como la certeza de que esta película no estaba en el guión. Aunque era un guión en el que yo confiaba mucho, que había trabajado mucho tiempo, yo sabía que había algo que iba a estar en el rodaje y que iba a estar en el casting. Y entonces traté de hacer un casting como muy poco convencional, en vez de hacer un llamado abierto. Trabajé con mi mamá, que es actriz y que vive en la comunidad, esta misma comunidad retratada, ella sigue viviendo ahí. Mi mamá, bueno, se llama Francisca y también ha hecho casting de mi primera película. Y, y nos planteamos como limitación o como primera aproximación trabajar con gente que vivía actualmente en la comunidad. Como que esa fue la primera búsqueda. Entonces lo que decía Antar fue clave, porque yo sentía que había como una experiencia común de haber vivido en esta comunidad y quería tratar de buscar a jóvenes de la comunidad. Entonces, lo que hicimos fue, en vez de hacer un llamado abierto, hicimos como una especie de workshop en el que hicimos como una búsqueda entre amigos. Antar, por ejemplo, lo conocíamos porque era hijo de conocidos. Hicimos como una búsqueda de niños jóvenes que creíamos que podían participar. Les preguntamos si querían participar, porque para mí también eso es súper clave, como que para mí siempre es súper importante que esto sea como algo medio horizontal, como, oye, estoy planteando este juego, ¿tienes ganas de jugar? Bacán, lo hacemos juntos, no es como te obligo, te filmo, tengo una autoridad sobre ti, como que para mí era súper importante que los que quisieran participar realmente quisieran estar ahí. Entonces, de eso sacamos como un grupo, ponte tú, de 10 adolescentes y 10 niños más chicos, por decirte algo, y los invitamos a hacer como a un fin de semana a tocar música, conversar, hacer algunos juegos de actuación, y dentro de ese grupo yo seleccioné, los observé, no sé qué, los conocí, y de ahí me di cuenta quiénes quería yo que fueran como protagónicos, como Antar o la Magdalena o Demian,
y los otros quedaron como los otros, como los amigos. Entonces, fue bonito porque en general fue un casting súper inclusivo, o sea, todos los que participaron del taller iban a estar en la película de alguna forma. Entonces, tengo la sensación de que el rodaje fue como una continuación de ese taller, y ellos ya se conocían. Entonces, como decía Antar fue a esta especie de taller con amigos, y los amigos terminaron como actuando de sus amigos. Entonces fue todo como bien, bien natural, y para mí la verdad es que siempre que trabajo, o sea, es bien loco hacer películas con jóvenes o niños, porque uno siente que les esté quitando un montón de su tiempo también. Tuvieron como que atrás, no sé, cambiaron sus rutinas, tuvieron que poner en pausa sus pruebas del colegio, tuvieron que trabajar de alguna manera, igual tenían que ir a un rodaje. Entonces para mí era clave que lo pasaran bien. Y eso fue súper bonito, por lo menos, no sé, bueno, lo que he hablado con Antar es como que siento que para él fue un proceso importante, y me decían siempre como, qué bueno, porque esto es como juntarnos entre amigos, amigos que a veces no tenemos tiempo para juntarnos, ahora tenemos tiempo para juntarnos, o incluso los más chicos, cuando no les tocaba filmar, querían ir igual, porque lo pasaban bien con nosotros. Entonces, yo creo que mi mayor preocupación fue que fuera un momento agradable para todos, y para mí ese es el mayor logro como personal de la película, como que es esa nostalgia que se crea del rodaje. Yo creo que películas como que capturan muchos tiempos, capturan un tiempo pasado, capturan un tiempo imaginado, pero también capturan un tiempo que es el rodaje, que uno nunca lo dice, pero hay un tiempo que también da nostalgia, ese tiempo en el que estuvimos 4 o 5 semanas todos los días juntos, y que yo estoy, y lo he hablado con Antar, que igual es un tiempo en el que está mi estado emocional de ese momento ahí, hay una captura de cómo estaba Antar en ese momento, hay una captura de cómo estaba Demian en ese momento, y siento que fue muy generoso lo abierto que fueron los actores, y la película finalmente es eso, es una captura de estados emocionales de distintas personas reunidas, y eso es muy bonito para mí. Claro. Ahí tenemos, perdón Ahí la Diego, escucho. justamente sobre el casting, Omar Alarcón dice, una de las escenas que más me conmovió fue cuando Sofía canta en la fiesta. ¿Ella cantó antes de la película o ensayó cómo cantar para la filmación? Bueno, una cosa que fue importante en el casting es que yo me había dado cuenta que esta iba a ser una película súper musical. Como que yo quería que fuera una película muy musical. Está lleno de canciones, todos los niños son como talentosos y tocan algún instrumento. Entonces, cuando hicimos el casting, más que actuar, por ejemplo, Antar y sus amigos lo llevaban a un estudio de grabación, Demian tocaba el acordeón y cantaba, como que para mí era como bien clave que hubieran como elementos musicales. Y Demian cantaba, o sea, cantaba y tocaba el acordeón, pero siempre que hablo con Demian me dice fue como el momento más nervioso, más difícil, fue esa escena, porque igual era una canción súper difícil, que tuvo que ensayar para la escena. O sea, canta y toca otro tipo de cosas, pero eso tuvo que ensayarlo para la película. Sí. Sí, y de hecho es una escena muy linda. A mí me gustaba mucho cómo es un momento de ella, ¿no? Y cómo resuelven el montaje también ahí. Es una cosa muy, muy bonita. Bueno, esa escena fue loco porque fue bien discutida. Esa escena, A ver, fue bien cuéntanos. discutida esa escena. Porque, bueno, yo como decía antes, como que quería tomarme todas las libertades en esta película. Y esa escena era una escena como bien incorrecta, si uno piensa en el lenguaje de la película. Esa escena no tiene nada que ver, es una escena con fundidos encadenados, parece un videoclip. Sí. Y antes de terminar la película se la mostré a un par de personas, y uno me dijo, eh, acepto todo menos esa escena porque parece como otra película, como que es un momento muy extraño, y otras personas me decían, te aguanto todo. Nada, creo que es una escena que genera como que Vale. no todo el mundo está de acuerdo, pero la referencia fue de hecho fue el videoclip de Eternal Flame, que es la canción que ella está cantando, y que me parecía muy como ochentero, noventero, como romántico, y como con esos encadenados, recordando otros momentos de su enamoramiento, y quise jugar un poco con eso, como que pareciera un videoclip, y yo también ir en contra de mis propias leyes, por decirlo así, porque claramente es una escena que se escapa del lenguaje general de toda la película. Sí.
Bueno, yo la aguanto, a mí me encantó, ¿no? Es increíble. Me gusta mucho porque es como que sumirse en esa sensación, sumirse, ella está abstraída completamente, ¿no? Es una escena bastante linda para mí. Y hay algo en general me gusta mucho, bueno, de todo el cine que haces y esta película en concreto, em, es más o menos que son las escenas son parte de algo que no es lo importante. Se está hablando de otras cosas que están entre medio de lo que tiene que suceder, digamos. Está todo lo que está alrededor de lo que se está preparando, que es la fiesta de fin de año, pero la cámara y tú te sitúas en otro lugar, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Bueno, no sé, no sé, pero yo creo que tiene que ver con algo muy como que viene de cómo yo miro, como Mm. creo que tiene que ver con algo muy sencillo también, que es en los detalles en que yo me fijo. Eh, pero si lo intelectualizo un poco más, quizás tiene que ver con que me interesa más lo que está entre medio de lo importante. Como que, por ejemplo, no sé, el retorno a la democracia es algo que uno puede leer en los libros, uno puede ver en los diarios, pero me parece más interesante lo que está justo entre medio de esas grandes escenas. La vida, en las vidas nunca hay una gran escena. En la vida siempre uno está como en el momento después de esperando algo, Mm. ¿no? Fijándose en un momento muerto. Y esos son los momentos que a mí me atraen, porque siento que en esos momentos que son como bisagra, son momentos medios intermedios, no tan importantes aparentemente, en esos momentos son los que yo siento que está la posibilidad como de escarbar como las emociones. Yo creo que en esos momentos medios entre medio de lo importante, liminal, que le dicen como lo que está como ahí, entre, y toda la película es un entre también, es como un pasar Claro. de una cosa a otra. Ahí yo veo como una posibilidad de lo que te decía al comienzo, de documentar una emoción. Y no sé, esos son los que a mí me llaman la atención en la vida y supongo que también son los detalles que trato de capturar en el cine. Siento que el cine tiene esa posibilidad, Y claro, y que que no son, tienen otras cosas. Como que, sí, a eso quería llegar, quería provocar esa respuesta que me parece fantástico del cine que haces, el poder fijarse y situarse en esas fisuras, en esas pequeñas grietas que en el fondo nos hacen más humanos, nos representan de una manera más fiel, digamos, ¿no? Más transparente en eso, en ese fragmento constante que somos, y eso también, que es algo que está en toda la película, son momentos, son fragmentos que van construyendo una atmósfera completa, una comunidad completa y una situación emocional me parece colectiva. muy bonito, me parece muy total. Me parece pensar que esos momentos que parece que no suman, sí suman. Son Exacto. momentos que suman algo a un estado, ¿no? Como que son una acumulación. Porque de hecho esta película partió, la primera idea también viene del incendio. Habían unos archivos reales de un incendio que hubo el año 91 en la comunidad ecológica. Y fue un incendio que yo recordaba mucho como cuando chica, porque yo tenía, no sé, 5 años, y hubo un incendio justo el día después de un año nuevo. Y estaban todos medios como con la resaca, con la caña, como medio enfiestados después del año nuevo. Y hubo un gran incendio y yo era muy chica y nos dio mucho miedo, a los niños sobre todo. Entonces yo para ese incendio, que fue el año 91 si no me equivoco, estaba con una amiga y corrimos y nos metimos en un pozo de agua. Y desde ese pozo de agua escuchábamos gritos, como que me acuerdo que mi mamá me decía, tienes que elegir los regalos que más te gusten de la Navidad porque nos tenemos que ir. Fue toda una tragedia como fuera de cuadro, ¿cachai? Como que fue como una tragedia que yo me imaginé, porque yo nunca vi el incendio realmente. Yo estuve en un pozo de agua pensando que en el pozo de agua me iba a salvar. Yeah. Entonces, 20 años después, encontré unos VHS de una vecina que por alguna razón muy extraña estaba filmando el día del incendio y vi el incendio por primera vez. Wow. Vi las llamas, vi las mujeres corriendo tratando de apagarlo, vi todo eso que yo me imaginaba desde el pozo de agua, lo vi como en estos
archivos VHS. Y esos archivos fueron como una gran inspiración para la película, porque básicamente mostraban todo lo que yo me había imaginado. Y entonces lo que quería esto es como que con eso yo partí la película, o sea, yo pensé, ok, todo termina en un incendio, ¿qué hay antes? ¿Qué es esa acumulación? ¿Cachai? Como, ok, esto va a terminar en este humo, que es lo que... Y por eso también toda esa parte del incendio de la película es más libre, es casi como si los árboles vieran a la gente, hay un humo como imaginado, porque yo no lo vi. Yo Wow. eso lo imaginé, ¿cachai? Bien, Y, pasa. Qué y lindo. toda la película para atrás, para mí era como, ¿cómo llega a quemarse esto? Mm. Es el garro de ella, es el dolor de ella, es la sequía, es esa frustración, no sé, era como una acumulación que terminaba en esa explosión. Sí. Ahí Y ahora, tenemos, perdón Diego, que te sí, corte. dale. Tenemos un montón de comentarios, igual a todos los que nos están escuchando. Vamos a tratar de leerlos todos. Hay uno muy bonito de Paloma Moya que dice: hola desde Santiago, Chile. Me encantó la película, muchas gracias. Sentí muchísimo el valor de la libertad en toda la película, todavía más en el final. Verla ahora, justo en este tiempo, se hace muy emocionante por la tensión con nuestra realidad, en nuestro habitar en la casa, sin contacto, pero aún viviendo en libertad, viajando a espacios como lo hicimos también ahora con la peli. Muchas gracias, dice. Esteban Guachichu dice: excelente película, chicos, sigan así. Gracias. Ahí tenemos igual a Melissa Castañeda, dice: hola, saludos desde Tijuana. Muchas gracias por compartirnos la peli. Aquí en Tijuana, México, muchos amigos admiramos mucho tu trabajo. Quisiera preguntar cuáles diferencias hubo entre el proceso de pensar en las escenas de Jueves a Domingo y Tarde para Morir Joven. Ajá. Bueno, primero como que me parece muy lindo y estoy tratando de hacer como ese ejercicio también, porque a veces los directores tenemos que hablar tanto de las películas que hacemos, como en festivales y todo, que como que siento que nos desconectamos, como que uno empieza como a repetirse, Sí. ¿no? No sé, a mí me pasa eso. Y ha sido súper lindo lo que me ha pasado también, no sé, me pasó con todo el estallido social que hubo en Chile en octubre, Sí. porque mi lectura también empezó a ser distinta, porque yo siento que la película es un poco lo mismo, ¿no? Como que había una ilusión de cambio, crecimos como adormecidos con el no, con la llegada de la democracia, pero había algo de base que no estaba bien, había algo de base que se iba a terminar quemando. Entonces, para mí fue súper emocionante cuando en octubre o noviembre tuve que ir a Noruega, como, y fue súper difícil también, porque tuve que irme de Chile en medio del estallido a Noruega por el estreno de la película Ya. Y me pasó justamente eso, como que toda mi lectura fue muy distinta de todo lo que yo venía hablando antes. Como que, no sé, en ese sentido siento que la película habla mucho de la situación que estamos viviendo ahora, como de una aparente democracia, una aparente estabilidad, una aparente normalidad, que en sus cimientos era un castillo de cartas que se iba a caer y que se iba a quemar tranquilamente, como en algún momento. Y, y también como que nunca fui tan consciente de que el tiempo retratado era un tiempo en el que nos comunicábamos, en el que habían tiempos muertos, en el que había tiempo, que existía un tiempo que ya no existe un poco, como un tiempo en el que a uno le gustaba el vecino, entonces podía ir a la casa a espiarlo durante una tarde entera. No era un like de Instagram, era como se entiende como que era un tiempo donde existía el tiempo. Claro. Y eso, no sé, a mí me da como nostalgia también, como pensar que en esa necesidad de recuperar el tiempo muerto. Yo creo que una película que da tiempo, como que te devuelve un tiempo, ¿no? Como un tiempo para pensar en uno también, un tiempo para perderse en las imágenes. Y ahora con la pandemia, bueno, no sé, no la vi ahora con ustedes, pero claro, es otra capa más, es como, era un tiempo donde nos podíamos encontrar, donde nos podíamos abrazar, donde el contacto con la naturaleza era más natural. Mm. Y con respecto al proceso de las dos películas, eh, yo creo que fue bien distinto igual, o sea, yo creo que en De Jueves a Domingo
yo era muy estructurada, siempre he sido muy estructurada, pero reconozco que en mis cortos, por ejemplo, desde mis cortos, era muy como del ejercicio formal también, como, bueno, vamos a filmar todo en cenital, o la regla es tal, o De Jueves a Domingo fue una película súper matemática, donde yo solo me permití estar en el auto o alrededor del auto, y con ciertos planos alrededor del auto, y como decía antes, como que para mí el gran desafío de Tarde para morir joven fue la libertad, donde la regla es que no había tanta regla. Entonces, yo creo que también pasó que entre medio de Jueves a Domingo y Tarde para morir joven, yo hice La Isla, que fue un corto de media hora, muy improvisado, y también hice Mar, que fue un mediometraje en Argentina, muy improvisado. Entonces, esas dos experiencias entre medio de los largos, creo que me dieron como un poco más de soltura o como de este convencimiento de que la película no estaba en el guión, que la película está en la vida. Entonces, yo puedo trabajar mucho un guión, pero en realidad lo que quiero capturar está en otro lugar. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando con Antar antes, que es como, supongo que también me dio cierta seguridad de que todo podía ser más caótico y que igual yo tenía algo controlado. Como que en Tarde para morir joven quería tener todo muy claro para hacerlo todo diferente. En De Jueves a Domingo quería tenerlo todo claro para hacerlo todo igual. Fue como mucho más como, como más de buena estudiante. De Jueves a Domingo, o sea, y Tarde para morir joven es eso, un poco más caótico. Siento que, no sé, tiene que ver con cómo veo las cosas ahora también, como que yo también supongo que se parece más a mi estado actual también. Siento que mis películas, me da como vergüenza decirlo, pero se parecen mucho a mí también, entonces creo que en De Jueves a Domingo yo estaba en un estado más naif, fui creciendo un poco, no tanto porque llegué hasta la adolescencia, pero supongo que, supongo que Tarde para morir joven se parece más a mi manera de ver las cosas ahora. Qué lindo. Diego, hay una pregunta para Antar. No sé Sí, si... vamos con Antar. Súper, es de Iván. Dice, buenas noches, gracias por la película Dominga y Antar. Pregunta para Antar, ¿qué tan cercana sientes la época de la película y cómo fue el proceso de entender esa época para representar a tu personaje? Saludos. Saludos. Yo creo que nuestro grupo de actores, como nuestros personajes, estamos un poco, digamos, como actor en general, como en una nube un poco de lo que, digamos, de lo que tramaba Dominga con todas nuestras transiciones y las transiciones del país y las transiciones del fuego. Nosotros como que veíamos, para nosotros era súper incierto lo que era la película, lo que iba a ser. Nosotros estábamos como jugando ese momento como una época de nuestra vida. Por eso para nosotros es realmente como la película en sí es como un retrato de la memoria, una cosa así. Entonces después verla y ver como todo, como el gesto de la época, ¿cachai? Nosotros la época, toda la ambientación y eso no lo teníamos todo tan claro como la Dominga lo estaba viendo, ¿no? Entonces, por eso Dominga también nos buscó a nosotros, porque también nos vio como en una nube ahí como un poco paralela al tiempo de los demás. Entonces, como que yo creo que nuestra actitud de relacionarnos hasta hoy en día combina mucho con la película, como con ese tiempo, un poco como ese ritmo, se podría decir. Fue realmente súper natural para nosotros. Y yo como apoyando un poco lo que dice Antar, como que nunca ellos tuvieron mucha información y tampoco había un intento de retratar una época. Yo creo que ellos tenían como las informaciones de las escenas y el trabajo con... ¿Se escucha? Sí, sí. No, y el trabajo con los actores, o sea, con Antar, que está acá, pero fue más como acercarse lo más posible a ellos mismos para representar algo que estaba en mi guión. O sea, era como acercarse mucho a ellos en el contexto de mi historia, pero tampoco tenían tanta intención y yo tampoco lo planteé como una película de época, no había una intención consciente de representar una época. Entonces ellos tenían como poquita información y estaban, como dice Antar, muy perdidos también, como que Antar nunca se leyó el guión completo. Yo le daba sus escenas y yo creo que fue como una acumulación de relaciones personales que yo tuve con cada uno de ellos, pero ellos no entendían como la globalidad. Entonces, para mí fue como, no sé, para mí tiene que ver con eso la dirección también, como con
relaciones. Entonces fue como, creo que yo establecí una relación muy cercana con Antar, con Demian y con los otros personajes como por separado también. Entonces no tenían como una conciencia completa de lo que podía ser la película. Sí. Este está buenísimo. A mí me gusta mucho eso de la película y lo que están comentando, este diálogo a la limón entre directora y actor. Es esto de no concretizar las cosas, ¿no? No concretizar y que no terminen de sentar, lo que dicen, ¿no? Suspenderlos de alguna manera, y es toda la sensación que se tiene en la película, como que todo está suspendido en un no tiempo, en un no lugar, nada concreto, y que creo que es lo que permite que nosotros, por ejemplo, desde Bolivia, desde Tijuana, desde todos los lugares que nos están viendo, podamos identificar situaciones, identificarnos con esas situaciones y con esos periodos que todos atravesamos, ¿no? Y también cómo nosotros comenzamos a ver a nuestras familias, es decir, a mí me llamaba mucho la atención el tratamiento que hiciste con los adultos, que es como que llegaran con demasiado estrés, con demasiada carga a ese verano, a tratar de pasar un verano, a tratar de pasar una fiesta, ¿no? Que está también ahí el estallido al final en el fuego, que me parece fantástico. Tenemos un lindo comentario de Alba van der Valk, que justamente acompaña esto, ¿no? Y dice, me gustó mucho cómo se siente la película, que la gente pertenece al lugar, al territorio. Hemos acompañado al caminar por cada caminito y pisado las piedras. Lograste transmitir la vida de la historia. Qué lindo. Gracias. Qué bueno. Ahí, Diego, igual tenemos una más sobre el sonido. No sé si habías pensado. A ver, sí, por favor. Por ahí. Justamente Isabel Torres dice, hola, soy sonidista y quisiera que Dominga nos contara un poco sobre el equipo de sonido de su película, tanto en rodaje como en post y en trabajo con ellos. Sí. El sonido directo de la película lo hizo Claudio Vargas, y yo creo que para él también fue súper desafiante, porque yo me imaginaba todos los espacios sonoros como muy conectados con la naturaleza, y cuando llegamos al set, la comunidad ecológica hoy tiene un montón de ruidos de construcciones, entonces era súper difícil tener como sonidos limpios de ese tiempo. Entonces lo que hacíamos era que él iba a grabar como a otras horas, cuando no habían ruido, para poder como construir un poco el ambiente. Entonces Claudio Vargas había trabajado también en De Jueves a Domingo, trabajé con él de nuevo, casi siempre trabajo con él, y después hice el diseño de sonido con Julia Uberman, que es de Argentina, es una amiga mía muy joven, muy talentosa, había trabajado con ella también en La Isla, en un corto. Entonces fue como, siento que fue un trabajo muy como artesanal, como que nos pusimos juntas a trabajar un par de semanas, así como muy manualmente en un estudio muy chiquitito. Teníamos una coproducción con Holanda y teníamos que hacer ciertos gastos de la película en Holanda, y había pasado lo mismo con mi primera película, y en esa experiencia había ido a un estudio en Ámsterdam que se llama Warner Posta, con un mezclador que se llama Jan Scharmer, y entonces fue una suerte porque también volví a trabajar con él, que es muy talentoso. La verdad es que yo soy muy obsesionada con el sonido y siempre quedé un poco frustrada con esta película porque me hubiera gustado trabajar otra semana más, tengo que reconocerlo. Fue como en una película con muchas capas, con muchos detalles, y quedé un poco como que me faltaron días. Pero nada, estoy como muy contenta con la gente que trabajé, pero me doy cuenta que era una película difícil de sonido. Y las reglas eran un poco las mismas, o sea, hablábamos de que no había muchos bordes entre el interior y el exterior, que de repente estábamos en el interior de una casa y escuchábamos como si fuera un campo abierto, pero también había muchos personajes, habían varios desafíos. Y también, bueno, como con respecto a la música era tenía como un rol súper protagónico, y yo también pensé tuvimos como un asesor musical, porque había un montón de derechos de canciones que no podíamos tener, y fue bonito componer como toda la banda sonora de la película, porque como que yo siento que también retrata como una época de transición en Chile, como que
por una parte está toda esta música como del canto nuevo, de la música que escuchaban nuestros papás, que son como, es como una música muy comprometida políticamente. Eso estaba en un extremo, como Santiago no extremo, por eso, no sé, toda la música como comprometida de la dictadura que escuchaban los papás, música con sentido, como una música que era de protesta, que existía por alguna razón, y en el otro extremo estaba Michael Jackson, y me parecía muy bonito como toda esa transición desde los papás a los jóvenes, y las influencias que venían de afuera, y como esa transformación que estaba viviendo Chile desde la música también, que era una época como súper random musicalmente, como nada pegada con nada. Entonces yo quería que la película tuviera eso, desde como, no sé, eso, como... Y también son personajes como que no... En general en mis películas son personajes que les cuesta mucho, yo creo, hablar de sí mismos o expresar sus sentimientos, y la música los delata. Entonces como que pensamos mucho en qué escucha cada uno de ellos. Y yo creo que, por ejemplo, el personaje de Antar le gusta más la música argentina, o como que está metido con un tipo de música, en cambio que Sofía es alguien que se quiere ir. Entonces yo siempre pensé que era alguien que escuchaba música en inglés, como una música de no, nada, fuimos como construyendo los personajes en relación a qué escuchaban también. Qué bueno. Está muy buena esa pregunta del sonido, porque también es como toda esta construcción sonora por fases, es parte, ¿no?, de toda la construcción de los personajes, pero viene desde el sonido. Bueno, quisiera también, Dominga, por favor, ya que hemos hablado todo de la película, pero también nos cuentes, y que tanto en Bolivia como todos los que estamos ahora conectados, podamos conocer un poco más de esta otra faceta que también tienes, que es el Centro de Cine y Creación. Sí. Bueno, nada, por eso me siento como tan ligada a Cine Clubcito, igual creo, como que hay algo Qué bueno. sí, hay algo muy bonito ahí, muy parecido como en objetivos, creo. Hace algunos años con un grupo de amigas teníamos como este sueño de tener un nuevo cine de barrio en Santiago. Eh, Creo que la idea viene como del buen momento del cine chileno, como de ver que las películas chilenas les iba muy bien afuera, también como de la frustración de no poder ver películas que nos encantaban en Chile, como que todas las películas que llegan a Chile son comerciales, o un 96% de las películas que llegan son gringas. Hay poquitas salas de cine arte, hay algunas, pero poquitas, súper poquitas. En general se han ido destruyendo muchas. A mí personalmente me pasó que el cine que iba toda mi infancia, que era un cine de barrio al frente de una plaza, cerca de la casa de mis abuelos, lo demolieron y crearon una torre encima. Y hicimos una velatón, hicimos un montón de cosas para que no lo destruyeran, y lo destruyeron, que se llama el Cine Las Lilas. Y eso, nada, me quedó como un dolor, como que creo que de las cosas que me mueven en la vida son como las cosas que se destruyen y desaparecen, y también tiene que ver con el cine, pero me dolía mucho como físicamente la destrucción de ese cine, todavía como que paso por ahí me duele. Y así le pasó también a mis amigas, y teníamos esta idea de cómo crear un nuevo cine de barrio en Chile, un cine que se vean películas chilenas, pero que también se vean cosas de afuera, y también pensar, ahora es tan fácil ver una película en la casa, o sea, bueno, ahora mismo lo hicimos, pero uno puede ver Netflix, pero hay algo que falta, hay como una experiencia atractiva de ver una película, como queríamos crear un lugar de encuentro que fuera como atractivo más allá de ver una película, como un cine que uno pueda tocar, como, ok, voy al cine, pero veo al director, me encuentro con un amigo, me tomo una cerveza, me compro un libro. Bueno, y de ahí parte como esta idea de SCC, y hace como 3 años logramos mezclar financiamiento de privados, nos convertimos en una fundación, conseguimos de donaciones, fondos públicos, una mezcla bien compleja, y logramos como tener una casa que queda en Santiago Centro, y conseguir fondos para empezar a remodelarla. Y la casa es una casona antigua de 1913, que queda frente a una plaza, que tiene 2 pisos. Entonces, en todo el segundo piso, la idea es que hayan oficinas de productoras, de artistas, de sonidistas, de montajistas, de gente ligada de alguna manera al arte y al cine. Y en el primer piso hay una salita de cine,
que está lista, pero nos falta equiparla, no tenemos butacas y no tenemos todavía un proyector ni sonido. Y hay salas para hacer talleres de cine para el barrio, para profesionales también. Nada, es un gran proyecto, igual es una especie de monstruo, pero, pero ha sido súper bonito el proceso y básicamente es un lugar de encuentro, un lugar de encuentro al cine, donde como todavía no tenemos la salita chica funcionando, en el verano hicimos proyecciones al aire libre, y ahora que estamos en cuarentena, pandemia, hemos hecho actividades como ustedes, como por redes sociales, se llama @cineccc, y por ejemplo hacemos lecturas de cuentos como todos los días a las 5, y ha sido súper bonito porque son puros voluntarios de distintas casas que cuentan cuentos, entonces los niños se conectan. Los domingos también hacemos conversaciones con directores y directoras y guionistas, actrices. Entonces empezamos hace como 3 semanas, que es algo parecido a esto, que hicimos una conversación con Sebastián Lelio, que ganó el Oscar, con la Pali García, que es la actriz de Gloria. Después hablamos con Mariali Rivas, de Joven y Alocada. Nada, pues estamos como tratando de unir personas en este estado de catástrofe. Y yo creo que el objetivo, no sé, tengo la sensación de que hace falta un lugar de encuentro en Chile, como una nueva casa del cine chileno, y eso nos gustaría como convertirnos. Un lugar que no es una universidad, que no es del Estado tampoco, que es transversal, y que creo que el foco igual está muy puesto en el barrio, como que nos importa mucho, estamos en un barrio muy denso, de muchos edificios donde no hay espacio para recreación, y ha sido súper bonito como que durante incluso la remodelación de la casa, la gente del barrio ha sido como medio testigo y participante de la remodelación, y los niños del barrio, o sea, como de las cosas más lindas que han pasado, es que los niños del barrio nos piden proyecciones, entonces incluso teníamos como unos estados muy malos de proyección, no teníamos sala ni nada, pero les inventamos unas proyecciones en el patio a los niños, así que como viendo lo que ha pasado. Y ahora esperamos que en algún minuto abramos realmente como, Con como todo. un lugar. No, qué lindo, qué lindo. Ya creo que tenemos que ir cerrando. Les agradecemos mucho, te agradezco mucho, Dominga, por esta tu A ustedes. disposición. Qué linda esta identificación también con lo que nosotros estamos proponiendo, las alianzas que estamos sosteniendo con Muy Guaso a través de su plataforma La Subversiva, con Efímera, que los has escuchado, y con la librería. Bien, tratamos de reforzar esa posibilidad y esa urgencia del encuentro, ¿no? Entonces, quiero agradecerte, Antar, por haber estado con nosotros, por haber podido compartir tu experiencia, y nada, despedirnos. Muchas gracias. Si quieren decir algo más, bienvenido. En toda despedida, pues Dominga, Antar, tienen el micrófono. Nada, Gracias a ustedes. gracias por estar. No, sí. No, agradecer a todos por ahí virtualmente en sus casas. Espero que estén viviendo una cuarentena dentro de todo positiva. Creo que estamos todos como en un estado medio extraño, y se agradece que tengan ganas también de crear estos espacios, de participar. Es una manera de mantenernos como conectados también. Como ustedes creo que tienen como un hashtag medio, no nos perdamos, y yo creo que ese es el desafío, como estamos separados pero estamos unidos, y me parece, no sé, pensando como positivo, creo que hay algo que esta pandemia está haciendo, que es lo que yo decía al comienzo, antes de que partiera la película, que está derribando unos territorios que eran inexistentes. O sea, yo creo que hay que borrar los bordes entre las disciplinas, entre los países. Creo que hay una ilusión de territorio que no existe realmente. Entonces, aunque antes teníamos la posibilidad de hacer esto quizás, ustedes estaban haciendo Cine Clubcito en Bolivia, nosotros Cine CCC en Chile, hay otros que están haciendo en México, y ahora nos damos cuenta que las posibilidades son como mucho más infinitas, y a mí me ilusiona eso, esa posibilidad de que cada vez más los territorios sean como más borrosos, y nos conectemos, porque finalmente estamos igual de cerca y igual de lejos, ¿no? Y nos están pasando las mismas cosas también, y eso es bonito.